¿Se ve? Es largo, pero hay muchas fotos. Sí, profe, sí se ve. Sí, profe. Ok, bueno. Vos te pones el mate. Vale. Bueno, esta parte introductoria de sistema digestivo, o sea, como cualquier tema, digamos, para comenzar se define lo que es, cómo está formado, las funciones. Entonces, el aparato digestivo decimos que es el conjunto de órganos, ¿sí?, con los que el animal asimila el alimento a su organismo. Obvio que es una definición simplemente. Entonces, la digestión, que es una de las principales funciones, es la suma de todos estos procesos, que ya los vamos a empezar a detallar, por los cuales las macromoléculas de un alimento se van degradando. Ese sería como el objetivo, degradar las macromoléculas a compuestos más pequeños para que ya puedan ser absorbidas a partir del tracto gastrointestinal. Entonces, eso sería como, digamos, la definición. Dentro de todas las funciones es ingerir el alimento, la digestión, que es lo que estábamos diciendo recién, la absorción de los nutrientes, después se reabsorben secreciones propias del tracto gastrointestinal y ya se excretan componentes que no sean absorbidos, obviamente que son los que van a ser desechados a nivel de la materia fecal, y la protección, porque tiene un sistema inmunológico, entonces de esa forma se evitan también, digamos, la incorporación de sustancias tóxicas. Eso como funciones. Ahí en general esos procesos digestivos, la prensión significa cómo toman, que ahora vemos cómo toman, o sea, vulgarmente de hecho cómo agarran el alimento, pero es cómo toman, se llama prensión, o sea, captar el alimento y llevarlo a la boca. Obviamente que sólido o líquido, y hay que ver ahí las diferencias entre cada especie. Por eso está ahí abajo, caballo, vaca, bueno, cómo toman el alimento cada uno de ellos. Luego lo mastican, sería como el proceso siguiente, que ya es una ruptura mecánica del alimento, la masticación, y es un arco reflejo. Luego, ahí mismo, ese alimento, mediante la salivación, se va formando lo que es el bolo alimenticio. Igual esto está más detallado, es una parte introductoria para que vayan entrando en tema, pero está más detallado. Mediante las glándulas salivales, que ahora las vemos, obviamente producen la saliva y se produce la mezcla del alimento con la saliva y se forma el bolo. Y luego se deglute o tragar, eso es sinónimo, digamos, que se transporta el bolo hasta el estómago. Eso es la deglución, que también está más desarrollada. Entonces ahí tenemos en la fase oral, que va a ser la boca, la fase faríngea y la fase esofágica. Acá ya entrando más en tema, entonces cuando les pedimos definición... Profe, disculpe. Sí. ¿Puede ser que no se haya cambiado la de Apo? Pensé que pasaba. Ahí está. Miren, es que yo estoy cambiando la de mi computadora y esta la otra. Está bien, perdón. Entonces, miren, la importancia, la definición, ahí están las funciones. Ahí está, claro, es que yo estoy cambiando todos los procesos digestivos, o sea, todos no, el comienzo de los procesos digestivos, lo que le estaba diciendo, prensión, cómo lo toman, luego lo mastican, luego lo insalivan. Y acá, ahora voy por esto, que en realidad, cuando nosotros le decimos cuáles son las partes, esto es muy importante porque siempre las tienen que nombrar tal cual cosa, o sea, en forma ordenada. Cuando nosotros le decimos cómo está constituido el sistema digestivo, empezamos así, boca o pico, obviamente si es un ave, luego le sigue la faringe, luego el esófago, o sea, estamos hablando de craneal a caudal, luego los preestómagos, que eso ya lo vamos a ver, luego el estómago, intestino delgado con sus porciones que también las vemos, intestino grueso y glándulas anexas. O sea, ustedes cuando le decimos nombre las partes, realmente las tienen que nombrar así. No pueden decir boca, faringe, intestino,
¿Se entiende? Porque el alimento en cada una de esas partes, de todo ese tubo, tiene sus funciones secuenciales. ¿Me entienden hasta ahí? Sí, profe. O sea, Sí, profe. es muy básico decir cómo está constituido el sistema digestivo. Esto es lo más básico, después lo vamos haciendo más complejo, pero a lo que voy, que siempre les insisto que tienen que saber de lo más general a lo más particular. De nada sirve saber, por decirle, las glándulas del estómago, un ejemplo, si no saben ni siquiera cómo está constituido el sistema. Y, como les digo, tienen que saberlo nombrar en forma correcta, las partes, no desordenadamente. Entonces, así, boca, faringe, esófago, estómago, eso que ponemos ahí los preestómagos solamente de rumiantes, que ya enseguida lo vemos, el hígado que con sus partes, el intestino grueso con sus partes, y ahí abajo nombramos las glándulas anexas, se llaman así, glándulas anexas. Salivares o salivales, es lo mismo, que ahí las nombramos, el páncreas y el hígado, esas tres, que ahora ya lo desarrollamos mejor, van a ser glándulas anexas al aparato digestivo. Entonces, bueno, esto, ahí es todo general. Esto lo viste, no lo arreglamos tampoco, porque esto con el colon y ciego funciona. A ver, ¿cómo se agrupan en cuanto a cómo lo podríamos estar clasificando los animales? Porque ahí dice el agrupamiento animal en función del sistema digestivo que tengan. Por ejemplo, los monocavitarios o monogástricos, ¿eso qué significa? Que tienen, mono, la palabra se los está diciendo, no es para como pensar demasiado. Uno solo. Y claro, y poli, pero antes, por eso está como con comillas, porque monogástrico es como que es un nombre medio antiguo, y poligástricos también medio antiguo, porque ¿qué significaría? Que los poligástricos tienen muchos estómagos, y en realidad no es así. Son policavitarios, o sea, ya los vamos a ver quiénes son. Entonces, los clasificamos así. Monocavitario, la palabra lo está diciendo, de una sola cavidad. Y a su vez, el estómago simple va en cuanto a la clasificación de la mucosa. Pero igual eso sigue más adelante, no se preocupen. ¿Quiénes tienen un solo estómago? El cerdo, el equino, los carnívoros y el hombre. Que a su vez ahí se clasifican en los que tienen, vamos a hacer también esta salvedad, con colon o ciego no funcional y con colon o ciego funcional, que tampoco están así, pero vamos a decir que, por ejemplo, con colon o ciego no funcional, ahí no están así, lo que pasa es que no lo arreglamos, pero directamente ustedes sepan que los monocavitarios tienen un solo estómago, es que ahí también tenemos que incluir al conejo, por eso hablamos de eso. El equino tiene un ciego grande y también un colon grande. Sin embargo, o sea que serían en realidad los dos funcionales, hablando del equino, pero y el conejo en realidad tiene un ciego muy grande, no le funciona quizás tanto el colon, pero yo diría que esta tampoco la... Después de última lo logramos cuando nos vemos. Claro, esto es, exacto, esto es para clasificar, simplemente tienen un solo estómago, para hacerlo así como práctico, un solo estómago o varios, no, o un solo estómago con varias cavidades, que ¿quiénes son los rumiantes? Por ejemplo, bovino, ovino, eso ya lo saben, la cabra, las aves, los camélidos tienen 3. ¿Entiende eso? Profe, Sí. disculpe que lo moleste, una compañera me está diciendo que ha mandado la solicitud para entrar a la clase y que no se la acepta. A ver, sí, que está... Ahí está. ¿Listo? Ya está. Sigamos. Ahí está. Bueno, ya les voy a tomar asistencia en un ratito, ¿sí? Ya hacemos un parate en un ratito. Para que no... Igual recién empezamos, así que no sé si son... ¿Están? ¿Todos? ¿Seguimos? Es que esto es toda una parte introductoria. Hola.
Sí, sí, seguimos, profe. Sí, Sí, profe. Ok, Sí, profe. gracias. Bárbaro. Sigamos. Dentro ya hablando de ese, como les decía recién, introducción, funciones, definición, o sea, es como sí o sí básico las partes, entonces ya desarrollando cada una de las partes, la boca es, obviamente está constituida por los labios, que también su forma, la boca, la forma de la boca de cada animal, da mayor capacidad de selección de los alimentos, que es lo que decíamos recién, prensión. Por ejemplo, los equinos toman el alimento con los labios. Eso es lo que decíamos recién, la diferente forma de prensión, o sea, de tomar el alimento de acuerdo a cada especie. Yo creo que se los dije. ¿Se acuerdan cómo tomaba el alimento el bovino? Eso se los dijimos en un momento. Y casi seguro. Bien. Los arrancados. Y ahí pone Bueno, ahí hay una diferencia. prensión también pone. Ahí hay una diferencia entre equino y bovino. El equino toma con los labios, toma la comida, pasto. ¿sí? La pastura, y el bovino con la lengua, ¿sí? Hace la prensión con la lengua. Los labios no son tan funcionales como los del Pues no equino, son móviles ¿sí? No tampoco. son tan móviles, son móviles pero no tanto. Y bueno, ahí está la principal diferencia, ¿sí? El equino la lengua no la utiliza para morder, no tiene tanta movilidad como en el bovino, y al revés los labios, ¿sí? El Y equino al es más igual que la móvil. oveja. Bueno, la oveja también. La oveja no tiene tanta capacidad de movilidad, ¿sí? Lo que es rumiantes en realidad Bueno, más que nada con los dientes, no ¿verdad? tienen, exactamente, no tienen tanta capacidad de movilidad de los labios como los equinos, ¿sí? Y después, por ejemplo, ahí... Por eso dice que también la lengua dice prensión. O sea, los labios dice prensión, en este caso puntual podríamos estar diciendo del caballo. La lengua también dice, una de las funciones, más vale que va a ser lamido, más vale, prensión, pero ¿en quién? No en todos, sino en los bovinos nada más. Otra función, deglución. Son partes de la boca. Y hasta ahí después lo detalla un poco mejor, pero es suficiente con eso. Hay muchas filminas que son como redundantes para que repasen nada más, pero dicen lo mismo. Los dientes se pueden clasificar así, que después viene más detallado. Incisivos, caninos, que son los colmillos, que conocemos todos, digamos, los premolares y los molares, que obviamente ¿qué función van a tener? Masticación, pero a su vez cada diente tiene su función, eso viene enseguida. Y las glándulas salivales, Bueno, disculpen. que también estamos hablando ahora simplemente de partes de la boca, partes, labios, lengua, dientes, glándulas salivales. Listo. Bueno, esto de los límites capaz que no es tan relevante. Acá, ¿ves? La boca ya decimos, la función es que redunda de nuevo en el tema. Prensión del alimento, boca o pico, o sea, es cavidad oral, la masticación y el inicio de la deglución. Las partes se dividen en vestíbulo y cavidad oral propiamente dicha, y ahí están todos los órganos que la componen. Bueno, ya sabemos, labio, dientes si lo hay, mira, ahí arriba en el bovino no hay dientes. Bueno, por favor. La lengua, bueno, que ahí la sacó para el lado para Sí, acá poder la abrir. tienen. Acá está la lengua agarrada, ¿ven? Vos Mate, que sos más de la ¿Ven la práctica. movilidad que tiene la lengua? Y Sí. lo que hace es básicamente mostrar, y esto es una actividad que se llama boqueo en la jerga de la ganadería, Claro. y que sirve ¿por qué? Porque a través de los dientes, después lo vamos a ver, se puede detectar la edad de un animal. Pero ¿sí? ¿cómo le abren la boca? Pero miren cómo se abre la boca. Se toma básicamente desde el costado de la cavidad bucal, digamos, del labio, ¿sí? Ahí se hace como una especie de pinza para que el animal no cierre la boca, y se ven... O sea, le tiran la lengua para que no, si se muerden, exactamente. si se cierra la boca, se muerde la lengua. Exactamente. Bien. Y para poder detectar, obviamente, lo que son los incisivos. Todos estos de acá son incisivos. Después vamos a ver cómo se llaman los que siguen. Es que en el apunte de cronometría dentaria estaba mucho más. Ese se lo tenemos que buscar para subir. O las fotos. Bien. Bueno, y ahí siguen las partes: el paladar duro, el paladar blando, las mejillas, el techo del paladar, todas las partes de la cavidad oral. ¿Ves que desarrolla? Bueno,
tampoco el labio, esto es para que lo lean, porque Exactamente. Sí, no tiene mucho sentido que andemos esas la lengua, las funciones, cuáles son las funciones de la lengua igual, y cuáles son las partes de la lengua. Que eso que ahí está quizás, la foto, está mejor en la foto. es Esa. importante que lo vemos acá. Como menudencias, porque en realidad en esta última parte, si no me equivoco, claro, vemos algunos órganos, ya sea del sistema digestivo o de otros sistemas, los vemos como las menudencias o como las achuras, o sea, lo que se vende en la carnicería como para completar la parte de músculos. No todo van a ser músculo, digamos, con lo que desarrollamos la clase pasada, cortes comerciales de carne, son la carne, pero se le complementa a eso las achuras, digamos, las menudencias, y entonces después hay una tabla al final para que ustedes sepan cuál es cuál. En este caso la lengua se vende como lengua, y ahí la ven cómo es la presentación realmente de la carnicería, y ahí ahora están las partes, que ahí se ve bien, ¿ves? La raíz, ¿cómo era que teníamos para el puntero? Bueno, pero es igual está, ahí está, pone puntero. Eso. Bien. Acá. Raíz. Eso, raíz, después todo lo que sería el promontorio, que es la parte esta gruesita, exactamente, o sea, es una sobreelevación, toda la teoría que la busquen, o sea, que se lea por el cuerpo de acá hasta acá, y ahí está la punta. Y esto es vértice. Esas son las partes de la lengua. Sí. Esas son las partes. Que a su vez, en todo lo que sería su superficie, sin que haga falta que se las memoricen cada una de todas las que existen, hay papilas, porque obviamente que la lengua tiene, como decíamos recién, funciones mecánicas, o sea, para esto de triturar el alimento y formar el bolo, y también función gustativa, porque lógicamente como nosotros también sienten distintos tipos de sabores. Mira, tengo esto, ¿lo puedo enchufar en algún lugar? Sí, lo enchufo. Bueno, o sea, acá para que vean las partes, sí. O la veo de acá directamente, así que... Perdón, chicos, que justo... Si no vemos bien. O la vemos bien, cerrala si querés. Vale. Bueno. Entonces ahí tienen como más teoría para leer. Bueno, acá tienen más de los ovinos. ¿Viste la diferencia de los ovinos con la de la bovina? La forma. Bueno, dentro de los dientes también tenemos función, partes y la fórmula dentaria, que sería como lo más importante. Les vamos a pasar un apuntito, sí, para que lo entiendan un poquito, porque está como más desarrollado y de mejores fotos que las que están acá en el PowerPoint. Se clasifican según su función y su morfología, eso lo dice la palabra, su función y su morfología. En cuanto a incisivos, caninos o colmillos, premolares y molares. Y en temporarios o permanentes. ¿A qué le suena el temporario? Un diente temporario en el humano. Algo que se pierde, los dientes de leche. Sí, bien. Ahí lo desarrolla todo. Y eso es la clasificación morfofuncional. Los incisivos inciden, digamos. ¿Por qué? Porque son chatos y con un borde biselado, digamos, que es como que justamente sirven para cortar. Pero distinto es un canino o un colmillo, que bueno, ¿quién lo va a tener más desarrollado? Un perro, porque sirve más que nada para desgarrar, como para... Sí, como para clavar. Para clavar y desgarrar. Pero, por ejemplo, una vaca, ¿cuántos caninos tiene en la parte superior? Ninguno. Muy bien. ¿Y cuántos incisivos tiene en la parte superior? Ninguno tampoco. Ninguno. Una cosa. ¿Viste? De una cosa tenemos que saltar rápido a la pregunta relacionada. A ver, para si no necesito ver quién. Si no se hace muy tedioso. ¿Quién fue que respondió? Rojas. Y Elizondo. Bien. ¿Cómo? Elizondo. Elizondo. Muy bien. Elizondo, no le escuché a usted, pero me parece que se está anotando un puntito ahí. No sé, no, dijo de los incisivos. ¿Dijo? Sí, dije. Bueno, no, por ahí. Era por si se estaban durmiendo, ¿ves? Porque como el tema es así medio agobiante. Bien. Entonces estábamos en eso, de que la idea sería que ustedes tengan claro que obviamente se van a nombrar, porque después para hacer la determinación, sí, o sea, llevándolo a la vida real,
Eso es muy importante saber, que arriba no hay incisivos ni caninos. Perdón. Sí. ¿Y qué hay arriba? ¿Qué elemento tiene el bovino Exacto. arriba en su paladar? En la arcada superior. El rodete dentario. Bien, el rodete, bien. Rodete dentario. Belén Pena fue, no me parece, a ver. No, fui yo. Belén, Bueno, La tenemos que hacer más divertida la cosa porque si no nos aburrimos. eso que me apagan la cámara, para mí están durmiendo la siesta. No, profe, mire, acá estoy. Mire, A ver. bien despierta. A ver. Bien, Acá, está despierta, perfecto. ¿Están despiertos? Muy bien. Y tomando mate, perfecto. Muy bien. Bueno, no y tienen... mi madre se quedó sin Acá agua. está. Entonces, como habíamos dicho... No tienen incisivos ni caninos. caninos, ni caninos. Ni caninos, ni premolares, ni molares. Solamente tienen rodete dental. ¿Bien? Yo les había dicho que los dientes de leche, sí, eran los temporarios, como las personas, como los humanos. Ahí creo Obviamente, que no está presentado, Mati. los animales también tienen dientes permanentes, temporarios como los de leche, permanentes, ¿sí? Dice que los dientes de leche son obviamente más blancos, más chiquitos y más separados. Como un niño, digamos, Y más- chiquito más- que es algo que cumple parecido. una función y luego de cumplir esa función desaparece y aparecen los dientes permanentes, que Esos son los más importantes. grandes, más firmes Exacto. y como su palabra lo dice, son permanentes, es decir, que lo va a acompañar al animal, esta dentadura la va a acompañar durante el resto de su vida, ¿sí? Fíjense esto que aparece acá, que La fórmula. se ve como algo muy Raro. rara, pero es muy fácil. Fíjense, ustedes tuvieron matemática, ¿no? En primer año. Bueno, miren esto. Esto es ni más ni menos que es una fórmula que dice que hay un 2 como múltiplo, ¿sí? Y hay un paréntesis. Este I, esto es una I, y dice incisivos, esto es 0/4. Hagamos de cuenta que toda la parte, ¿cómo decirlo? Todo el numerador, ¿sí? De Exacto, esta la parte fórmula, superior de la fracción. ¿Eso no era una fracción? Claro, Era una- el numerador es Exactamente. la parte superior en la boca de un animal. Y Significa eso. la parte inferior, el denominador, Exacto. es cuántas piezas dentarias tiene por debajo. ¿Me explico? Sí, profe. Sí, profesor. ¿Cómo? Sí, profe. Bárbaro. Bien. El número de Entonces, arriba. Entonces, vamos de vuelta. ¿Qué dice acá? Dice, incisivos, Si no, pásalo porque... 0/4, porque arriba el bovino no tiene dientes. Y abajo sí tiene 4 incisivos. Que son dos los que vamos a utilizar Sí. pues para mirar básicamente. Entonces, 0/4, que son los que, como dice Vicky, vamos a utilizar para mirar la edad del animal. Después, colmillos en el bovino, 0/0, porque no tiene colmillos, ¿sí? Pero es importante que aparezca en la fórmula dentaria tal cual está acá, 0/0. No es que al no tener colmillos no vamos a poner nada en la fórmula, porque como Claro, su obviamente. palabra lo dice, es una fórmula, ¿sí? 0/0. Después, PM, Es premolar. exacto, no es premolar, es premolar. Que uno me... La C es caninos o colmillos. Exacto. PM es premolares y M es molares. molares. O sea, tiene que sí o sí tener como una sigla, Tiene. porque si no, ¿cómo se manifiesta, digamos? Claro. Sí o sí tienen que tener esa... Entonces tienen 3/3 y molares 3/3. Se suman todo y se la suma, multiplicación claro. por... Claro, la multiplicación es por 2, Obvio. ¿sí? ¿Por qué? Porque esto es si lo cortáramos por un plano mediano. mediano, O sea, es un hemisferio. Sería una... Si cortamos el animal sobre el plano mediano, queda el animal partido en 2. en derecha e izquierda. Y son supuestamente perfectamente iguales, porque es un solo plano mediano que pasa exactamente por el centro del animal. ¿Se entiende eso o quieren verlo en la pantallita que le expliquemos? El plano mediano ya lo conocen. Ustedes ya lo conocen. Es este que Y hay pasa fotos por en el acá. trabajo práctico. Entonces, Claro. en la fórmula dice, por ejemplo, dice incisivos 0/4. Perdón, sí, 0/4, pero por 2. Claro, porque está divide todo esto. mitad de un lado y mitad del otro lado, ¿sí? Sería como si lo estuviéramos dividiendo en medias res, digamos. Exactamente, o sea, el 04, 00, 33, 33, todo eso es solamente de la derecha
o de la izquierda, o sea, de una media cabeza. Media cabeza. Y obviamente, como la cabeza es una cabeza entera, más vale que tenemos que multiplicarlo por 2, porque se repite exactamente lo mismo, de que lo que tiene de un lado lo tiene del otro, pero la forma de expresar la fórmula es así. Se expresa de un lado y se multiplica por 2, por eso es... ¿Se entiende, chicos? Y si O se- sea, que todo lo que da ese número de paréntesis es de una mitad por Sí. multiplica por 2. de una mitad. Es de una mitad. Y sí o sí hay que Por eso hay multiplicarla que por 2. multiplicarlo por 2. ¿Sí? Perfecto. O sea que, ¿cuántos incisivos tiene un bovino en Que en total? total. Si esta fórmula es una mitad, 8. 8. claro, Muy bien, exactamente. hay que ver más Ahora lo fotos. van a ver. Pero Acá es más lástima que fácil. acá no Miren, tengo tantas miren. fotos. Entonces, vamos un poco a las funciones o a la clasificación morfofisiológica. El incisivo, Es lo que dijimos, lo que dijimos recién, tiene- cortar, incidir. Perdón. dale. Es que es como que se repite, por eso la pasamos más. Canino es clavar, desgarrar, obviamente, Exacto. como les decía, por ejemplo, un gato, todos estos animales Pero- que su función es como, Un chancho. claro, los colmillos de los chanchos ya lo vamos a ver. Bien, y premolares y molares, moler, como su nombre lo dice, moler y Que son las muelas, es una básicamente. superficie ancha y plana como si fuera un mortero para moler todo el alimento. ¿Sí? Los molares no existen en la serie de leche. Un animal solamente tiene incisivos y Caninos y premolares. algo, sí. Bueno, y Pero algo- en la serie de leche. Después Exacto. los molares nacen También. en la serie permanente. Bien, miren esto. Ahí está una fotito. Esto es una foto como más si- o menos. más o menos, sí, más o Tampoco es la de menos. las más lindas fotos que Como tenemos. si estuviéramos haciendo un boqueo, Ajá. ¿sí? De un animal y mirándolo desde arriba, ¿sí? Entonces, fíjense el 1, ¿qué dice acá? Animal de leche. 1, animal menor a 1 año, sin dientes permanentes. Miren esto. Todos son ¿Se de acuerdan que los dientes de leche son finitos, están separados, chiquito. son chiquitos, flacos, no tienen una conformación como la de un bebé, ¿sí? Como la dentadura de un bebé. El 2 dice 1 año, un animal de 2 dientes, es decir, que todos los demás dientes son de leche Claro, y vean. solamente tiene 2 dientes permanentes, ¿sí? Es como que es muy esquemático, pero tenemos fotos, o sea, en los apuntes que son verídicas, ¿viste? Que se ven bien. Sí, Son más grandes eso. vayan siguiéndome y me paran, por favor. Entonces, un animal de 2 años, si ustedes hacen un boqueo en un animal, en un ternero, y abren su boca y ven así, es un animal que tiene 2 años porque tiene 2 dientes permanentes, ¿sí? Después, un animal de el 3, por ejemplo, este que está acá, Ujú. es un animal que tiene 2 años y tiene 4 dientes permanentes, ¿sí? Total, o sea, 1, 2, 3, 4. Son estos 4 que están acá. Estamos hablando de los dientes Esta permanentes. clasificación generalmente es un poco más amplia. No quiere decir que este animal tenga solamente 1 año, puede tener 1 año y 7 meses, 1 año y 4 meses, 1 año y... ¿Me entienden? ¿Me explico lo que les quiero decir? Profe, Sí. una consulta. ¿Esta clasificación es tanto para bovinos, equinos? Bovinos. Los equinos. Solo Lo bovinos, que vamos a ver, perdón. el animal de interés que vamos a ver es solamente en esto, En es esto. el bovino. Perfecto. El bovino, ¿sí? Después después vamos a ver algunas diferencias de equino. O sea, sí existe, como obviamente, los equinos también se determina la edad mediante esto, y a su vez existen como varias... Sí, Hay tablas el colmillo. que te va diciendo, claro, por ejemplo, yo me acuerdo que eso como que lo estudié bastante fino, pero después ya es como que Es uno se mucho más- olvida. sí, es mucho más complejo. Más complejo porque tenés que ver no solamente la erupción, sino el desgaste de los dientes. Eso ya lo vamos a ver enseguida, se llama cronología dentaria. Y a su vez, dentro de la parte de que se mira del diente, aparecen distintos elementos, podríamos decir, que van ayudando a determinar la edad. Pero, como les digo, en equino es como un poco más complejo y está como con tablas. Y el que lo tiene como canchero lo mira y ahí nomás se da cuenta, pero nosotros como que no aplicamos tanto eso, porque no estamos en la producción equina
Bien. Pero sí tenemos que saber bien esta que estamos explicando, que es la bovina. Bueno. Esta sí que. Entonces, les dije, la figura, veníamos por la Dos. 3, la figura 3, un animal que tiene 4 dientes permanentes tiene 2 años, no necesariamente 2 años, puede tener 2 años y 2 meses, 2 años y 4, 2 años y 6, Sí. ¿se entiende? Un animal que tiene las 2 primeras... Las pinzas. Bueno, ahora le pasamos a nombrar. Tiene 2 primeros, acá tiene 4 y acá tiene 6. Es un animal que tiene 3 años, ¿sí? Porque tiene 6 dientes permanentes. Y un animal que tiene 5, la figura 5, que tiene 8 dientes, ¿sí? Permanentes, tiene 4 años. Después, ¿Profe? sí. Una pregunta, eso de, para darse cuenta que es un diente permanente, tendríamos que ver el tamaño. Exactamente. Y miren la son diferencia. más blanquitos, más chiquitos. Miren la diferencia entre lo que son dientes de leche, ¿sí? Y lo que son, sí, es muy esquemático, pero en la punta que les voy a pasar lo van a ver bien. Lo que son dientes de leche, la forma que tienen los dientes de leche y la forma que tiene un diente permanente, ¿sí? Cuando termina de salir. El tamaño es totalmente diferente, la base es más ancha. El corte biselado, como les decíamos recién, es mucho más ancho que un diente de leche. Uno a simple vista se da cuenta de lo que es un diente de leche y lo que es un diente permanente. Miren esto, ¿sí? Entonces, dijimos, un animal de 1 año tiene 2 dientes, a modo de regla. A modo de regla para que sea fácil. Un animal de 2 años tiene 4 dientes, claro. Un animal de 3 años tiene 6 dientes y un animal de 4 años tiene 8 dientes. Todos los dientes permanentes, ¿sí? Después, un animal viejo, ¿sí? Es un animal que tiene ya más de 4 años, que tiene todos sus dientes permanentes y ya empieza con un cierto nivel de desgaste en la parte superior del diente, ¿sí? Ahora lo vemos. Ahí, bueno, es la definición que les decía recién, que es eso, que la cronología dice del estudio de la secuencia de la aparición y el desgaste. Es teoría, o sea... De acá. De acá. Bueno, y acá, esta foto, por ejemplo, está la mandíbula, eso sería la mandíbula superior, pero vista desde ventral. Exacto. Y acá, exactamente, acá está marcando los huesos, el hueso en realidad incisivo, que no tiene ningún diente, y acá está marcando, por ejemplo, el inferior, que sí tiene. ¿Ven las flechas? Los incisivos. En este caso, por ejemplo, esto es un cerdo, que sí tiene incisivo, y acá está la fórmula dentaria. 2 por incisivos, 3/3, canino 1/1, premolares 4/4, molares 4/4, por ende tiene 44 piezas, o sea, más que el bovino, y sí, porque el bovino no tiene ninguno de los superiores. Esto es como memorizarse, obviamente, como si fuera la fórmula vertebral, que decíamos, tantas vértebras por cada animal, acá es lo mismo, tantos dientes por cada animal, o sea, es una cuestión de memorización. Después, entonces... mire, y acá por ejemplo, miren el canino, que es el colmillo enorme en un chancho, y este directamente no tiene. Exacto. Bueno, y acá hay otra foto, que es lo que decíamos, bueno, esto no está muy bueno en realidad, esta parte, pero acá está lo que decía el Mati de las diferentes razas, que obviamente no va a ser tan estricto el tema de los dientes. Porque hay razas más precoces y hay razas menos precoces, ¿sí? Es decir, animales que se desarrollan antes y animales que se desarrollan después, ¿sí? Dependiendo obviamente de la raza, y esto tiene que ver netamente con la genética del animal. Entonces, la aparición de los primeros dientes la van a tener en las razas precoces antes y en las razas más tardías después. ¿Bien? Miren, por ejemplo, ¿y cómo se llaman? Vamos al nombre, a ver, no lo tengo acá. No, es que no. Entonces, ¿cómo se llaman, chicos? Vamos a eso. Necesito urgente. Y así se llaman en cronometría dentaria, que lo tengo en papel, pero no lo encontré acá en el... Bueno. ¿Cómo se llaman en orden de aparición los dientes? ¿Sí? Miren esto. Uy, perdón, Vicky. Miren esto. Se llaman en ese. pinzas, las 2 primeras, en orden de aparición. ¿Qué quiere decir? Nombre en orden de aparición. Que primero lo que aparecen son las pinzas. Que son estas 2, esta y esta. Los primeros son todos de leche.
Claro, yo les voy a nombrar acá Claro. cómo se llaman los dientes. Los dientes cuando aparecen son todos de leche, ¿sí? A medida que el animal los empieza a cambiar, empiezan a aparecer los dientes permanentes. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, Y profe. Sí, profe. Al empezar a aparecer los dientes permanentes, empiezan a aparecer los dos primeros dientes que se llaman pinzas, que son los que les marqué acá, pinzas. O paletas. O paletas. Pero Pinza 1 y pinza 2, ¿sí? Mostrarle con el puntero. Pinza 1 y pinza 2 que se los punté acá, Después, tenemos los primeros medianos, que son estos de acá. Al Sale costado de las este pinzas, de acá para afuera, y este de acá, hacia lateral. de las pinzas aparecen los primeros medianos. Si un animal tiene 4 dientes, ¿cuántos años tiene? Este. Más o menos. 2. Bien. Hay que marcarle la pinza con rojo, ponele, y los primeros medianos con amarillo, y abajo ponele con azul, bueno, y ya les queda pintado y el otro con verde. Ya tanto. Tanto colorcito no. Bueno, pero es que es la única foto que Miren, tengo más. vamos de vuelta. La pinza. Pinzas azules. Esa y esa. Bueno, no soy muy bueno para pintar, pero Ahora. vamos de vuelta. Pinzas, vamos con amarillo. Ponele. Los primeros medianos son estos que están acá. Este y el otro. Sí, primeros medianos. Qué feo cómo me quedó pintado de boca esto. No, está lo puedo divino. creer, yo no te lo puedo. No, mentira, yo soy de River, así que no sé por qué. No, eso no. Mirá qué divino que quedó así. Sí, no. No lo borres, está No, divino. bueno, lo voy a poner del color que tiene que ser, mira. Mira, San Lorenzo, sí señor, venga. San Lorenzo, qué Sí. Color del lápiz, rojo, San Lorenzo, como el Papa. Uy, Profe, ¿qué es San Lorenzo? ¿Cómo? No ¿Quién fue ese? ¿Qué quedó de rojo? ¿Quién fue ese? ¿O sí? Ya se Es llevó. más grande San Lorenzo, hermano. Claro. Ah, ¿Quién es de o sea, San Lorenzo? ¿entendieron de qué estábamos hablando? Que la azul eran... No vale dar puntos extra a los de San Lorenzo. ¿Quién es de San Lorenzo para que le dé un punto extra, por favor? No, y eran todos. Yo, profe. ¿Quién? No estoy viendo la pantalla. Bravo, Fernando. Fernando, bravo, perfecto. Positivo para Fernando Bravo. Muy bien. Siga. Primero mediano. Pinzas con rojo, primeros medianos con azul, Ujú. segundos Dos medianos con otro color que puede ser, no sé, verde, Ujú. ¿sí? Verde. Y extremos. Y los extremos son los que siguen, al último, aparecen al último, son los más chiquitos de todos, son Pongámosle... celeste. ¿Sí? Entonces está- No, ya no veo ni dónde Es tengo que en el de apuntado. abajo, en el de 4 años, Bueno, están todos. Acá. mira. Exacto. Ahí ya Ahí. están todos. Esos son los extremos. Ya tiene los 8. ¿Se entiende esto, chicos? Exacto. Es muy difícil explicar Así. así. Pero miren, valga la salvedad que en realidad esto, en definitiva, es lo único que tienen que aprender de los dientes de un bovino. Porque todo o sea, primero, valga la salvedad que sí, lo que estamos diciendo son solamente la clasificación de los incisivos inferiores, obviamente, porque los incisivos superiores no existen. Y la edad, nos fijamos solamente en los incisivos inferiores, o sea, en estos, pinzas, primero mediano, segundo mediano y extremo. No nos estamos fijando ni en el premolar ni en el molar, o sea que en definitiva, esos nombres y eso es lo que les acabo de explicar el maestro, es lo único que tienen que saber de los dientes, digamos. O sea, memorizar tanto de premolares y molares, no. ¿Entiende eso lo que está diciendo la Vicky? Solamente los incisivos de la arcada inferior. Fíjense acá, en una vista lateral. Un animal de 1 año tiene todos los dientes chiquititos, ¿sí? Después, entre 1 y 2 años aparecen los dos primeros que se llaman pinzas, que son estos Que se están ven acá. como más desarrolladitas ahí, un poquito más grandecitas, de Bien. cortado. Después, aparecen tenemos las dos pinzas acá, pinza, hola, primeros medianos, Está acá, ahí, el otro primero mediano. ¿sí? Después aparecen los segundos medianos, que son acá, Ese último y ese, pero son de incisivos solamente. y después aparecen los extremos, que son estos que están acá. Y listo. Y ya está. ¿Estamos? Eso es todo. Bárbaro.
Y listo, y ahí termina el tema de los dientes que Que están ya después desarrollados. les voy a pasar ese apuntecito Por el que dice tema, ¿sabes Vicky, qué, Mati? que está No. lo tenemos en papel, ya lo voy a buscar en digital Ya lo para encontré. subírselo para que lo lean. Por el Porque tema ahí del aparece un concepto, ¿sí? desplazamiento. Que es el de rasamiento y nivelación, que es muy fácil. ¿Y qué significa? De la mitad del diente, Que no hay un buen dibujo, ¿viste? vamos Porque no lo encontré. vamos con el borrador. No sé qué hice, pero no importa. Ah, mira qué bueno esto para dibujar acá. Vamos aprendiendo pantalla en blanco. Mira, La foto de los dientes. el diente es algo más o menos así. Ah, para dibujar, mira. ¿Sí? Estas son las dos primeras pinzas, Hagámosle cuenta. primeros medianos. Mira. Ah, en el cuadernillo de trabajo práctico lo vamos a tener. Primeros medianos, y no quiero demorarme mucho en esto, porque viene algo mucho más difícil. Primeros medianos, segundos medianos y extremos. ¿Sí? Ahí tengo todos los incisivos de un animal. Ahora, el concepto de nivelación y rozamiento es el siguiente. De la mitad del diente, supongamos que esa línea va por la mitad, ¿no? De la mitad del diente, cuando se ha desgastado la mitad del diente, ¿sí? Hablamos de nivelación. ¿Sí? Hablamos de nivelación. Después, de la mitad del diente para abajo, hablamos de rasamiento. Esto es nivelación y esto es rasamiento. ¿Qué vemos nosotros en el diente? Imagínense que estamos viendo el diente desde arriba. ¿Sí? ¿Qué vemos en el diente? Lo que pasa es que vemos porque hablo que la primera se empieza a ver lo que es, después de la nivelación, se ve en el rasamiento y se empieza a ver lo que es el nervio del diente y se ve una cosita así más o menos. Negra. Estrella de Franz le llaman. Estrella ¿sí? de Girard. Y estrella de Girard. Entonces, claro, que acá está al revés, porque dice primera del se empieza a ver. Y no es así. Esto está al revés. Claro. En la guía de trabajos prácticos lo tenemos que arreglar. ¿Están bien estas fotos? Están buenas. Sí. Porque ves que estas son las que yo estoy diciendo. Las dos primeras pinzas en la guía de trabajos prácticos. Una vez que se ve el nervio, ¿sí? Y se ve la estrella de Girard, ya ese animal ha perdido la mitad de su diente. Bien. Ahora lo van a leer bien en el apunte que les voy a pasar para que les quede claro, pero básicamente el concepto es ese. ¿Sí? Hablamos de nivelación cuando tenemos de la mitad del diente para arriba y hablamos de rasamiento cuando tenemos la mitad del diente para abajo. ¿Estamos? Genial. Digamos un poco con glándulas, porque hay mucho para ver hoy. Hay mucho, pero lo vamos a hacer como más superficial, porque si no es muy... Dale. Lo más importante aparte es la fisiología también. Bueno, entonces seguimos con la boca. Decimos que en las partes de la boca ya están los labios. Es importante saber la diferencia de cada especie, de las mejillas poco y nada, digamos. De la lengua lo visto, nada más. De los dientes sí, vean todo esto de la fórmula. Esta parte sí, esta parte de los dientes sí. Ahora vemos otro de los constituyentes, digamos, de la cavidad bucal que se llaman glándulas salivales. Ahí las ven. Necesitaba el puntero. Acá, ya. Opciones de puntero. Ahí está. Pero hay varios dibujos, no se preocupen. ¿Ven? Estas son las parótidas. Estas se llaman submaxilares. Y estas se llaman sublinguales. Estas. Hay varias fotos, las dividimos en mayores y menores. Las mayores están así, dispuestas de a pares, o sea, parótida, submaxilar o mandibular y sublingual. Y las menores son como varias pequeñas diseminadas en la cavidad bucal, pero son como de poco interés, así que no nos interesan mucho. Después, de acuerdo al tipo de saliva, la palabra lo dice, entonces, son cerosas, mucosas o mixtas, pero es simplemente una clasificación. Acá lo que tienen que saber es, bueno, esta foto también está en la guía de trabajos práctica, cómo están localizadas en un cerdo y en un bovino, dónde están, pero lo más importante, en realidad, acá hay otro esquema, son muchos esquemas, lo más importante es esto, saber que, la palabra lo dice, si son glándulas salivales, su función, ¿qué va a hacer? Y producir la saliva, obviamente,
para mezclar el alimento y formar el bolo. Y lo importante de esto es cuáles son las funciones, la palabra lo dice, lubricar y humedecer el bolo, ayudar a convertir el bolo, y eso, la diferencia es que la amilasa es una enzima que, por ejemplo, empieza a hacer el desdoble digamos, de los hidratos de carbono, pero es muy importante saber que solamente lo tienen los carnívoros y el cerdo. Por ejemplo, el bovino no contiene esta amilasa. ¿Ven? Entonces, como funciona, dice lubricar y humedecer, convertir el alimento, obviamente, en bolo. La amilasa comienza la digestión de los carbohidratos, acuérdense que es en el chancho, básicamente, pero esa sería como la diferencia. Reguladora del equilibrio hídrico y salino, termorregulación, por ejemplo, en un perro mediante el jadeo, cosa que en otra especie eso no ocurre, y en el bovino tiene propiedades antiespumantes, significa que ayuda a evitar el timpanismo, pero recuerden esto para la clase que viene, que eso es una patología que se les produce a los bovinos, el timpanismo o el empaste, cuando se llena, por ejemplo, el rumen de gas. Entonces, la saliva tiene sales de fosfatos y carbonatos que ayuda a evitar, digamos, que se produzca ese timpanismo. ¿Me entienden eso? ¿Hola? Sí, profe. Sí, profe. Sí, Miren, profe. o sea, para ser concreta, ustedes sepan, ¿cuáles son para ser así concreta y que no se les aturda mucho la cabeza, digamos? ¿Cuáles son las glándulas? Parótidas, mandibular y sublingual. Listo. ¿Qué funciones tienen? Las están viendo ahí. Lo más importante es saber que la diferencia está que en el cerdo tiene la amilasa y que en el bovino tiene sales de fosfatos, carbonatos para evitar el timpanismo, que eso ya lo vamos a ver después en todo caso un pantallazo en la clase que viene. Nada más, o sea, como para que sea más concreto, porque si no es muy largo y no... Entonces ahí está la amilasa, que dijimos que es la enzima que desdobla los carbohidratos. Y ahí lo dice, no está presente en carnívoros y bovinos, pero sí en pequeñas cantidades en el cerdo. ¿Bien? Bueno, ahí siguen más detalles de la secreción salival. Otra vez la misma foto. En realidad, ahí con eso terminamos lo que sería la cavidad oral, o sea, todas las partes de la boca. ¿Está bien? Labios, dientes, paladar, mejillas y glándulas salivales, es toda la parte de boca. Ahora, siguiendo en orden del recorrido del alimento, nos vamos a la faringe, que a su vez también tiene como algunos detalles, pero no son sumamente importantes. Lo que sí es que la faringe es un tubo músculo membranoso, pero está compartido, digamos. Es parte del sistema digestivo, pero también parte del sistema respiratorio. Entonces, ya cuando veamos sistema respiratorio, que no creo que alcancemos, pero en la guía sí se los voy a poner, dice que la faringe está, digamos, un órgano de los dos sistemas. Pero acá nada, simplemente les voy a mostrar unas fotos, y a caudal de la faringe sigue el esófago. Ahí habla de los detalles que se los voy a dejar para que lo lean, pero lo que les quiero mostrar es eso. En la faringe se entrecruzan los conductos del aparato digestivo y del aparato respiratorio. Es un lugar de paso común para el aire y los alimentos. O sea, el alimento pasa de la boca, faringe, esófago, y el aire pasa de las coanas, o sea, de la nariz, faringe, laringe. Es así. Nariz, faringe, laringe, tráquea. Pero eso no importa, no nos metamos con el sistema respiratorio, sigamos con el digestivo. Todo boca es todo lo que dijimos recién. Claro, pero la idea es que lo diferencien bien, digamos, porque por ahí nos ha pasado que hablamos del alimento y dicen, pasa por la laringe. Claro. No,
No, el alimento de la faringe pasa al esófago. Exacto. Sí. Y ahora vamos a ver esta foto que esta. Esto, está el puntero acá, mira. Hagamos de cuenta, espera, sí. ¿Por qué este mouse se me... Sí, me parece que yo estoy acostumbrada a no usar el mouse, sino con esto. Mira. Bien. Entonces, por ejemplo, vamos a seguir el alimento. Viene por acá, por acá, por acá. Ponerlo en rojo, en amarillo. Esto es un corte, obviamente, mediano. En amarillo voy a poner, Ahí está. o cualquiera. Eso. Entonces, es así. El alimento entra, lógicamente, por la cavidad oral, bueno, obviamente, pasa hacia... Esto todo es boca, todo esto es boca, 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 ¿bien? Y acá, si ustedes ven, acá arriba está la faringe, acá arriba, ¿bien? Pero esta parte, esto que estoy señalando acá, es parte del paladar blando. Esto es el paladar blando. Eso. El paladar blando se tiene que dirigir hacia arriba, tapando acá, esto, para que el alimento que venía por acá, ahora síganme, el alimento que venía por acá, pasa por acá por la faringe, pero se mete acá al esófago. Mira. ¿Vieron? Es como que se cruza ahí, digamos, el alimento. Claro. ¿Sí? O sea, miren, de nuevo, esto que les voy a dibujar acá, o sea, que les voy a pintar, el número 14 sería, este que estoy pintando, es la epiglotis, que es la que sirve de válvula para tapar la entrada acá, esto es laringe, para tapar la entrada de la laringe y de la tráquea, que es esto, cosa de que cuando venga el alimento, obviamente siga su trayecto hacia el esófago, porque si acá la epiglotis no cerraría, el alimento se iría hacia la laringe y eso no puede ser, o sea, nos ahogamos. ¿Se entiende? Entonces, esta faringe, esto, es un órgano ahí hueco, digamos, pero forma parte tanto del sistema respiratorio que está acá arriba, porque todo esto es la nariz, y como del sistema digestivo que está acá abajo, porque es la boca, digamos. Por eso hacemos hincapié en eso, que la región faríngea es de ambos sistemas, y la laringe, que es esto último, esto es laringe, es solamente del sistema respiratorio, acá no pasa comida, no debe pasar. Y si llega a pasar, está la tos para eso. Claro, cuando nos tragamos una amiga, viste que Entonces, este sería como el resumen, digamos, de lo más importante de faringe, simplemente. Viene la comida, entonces de nuevo, por acá, viene la comida por acá, viene por acá, pasó la cavidad bucal, pasó la faringe y llega hacia el esófago, que es este. ¿Está claro? Sí. Sí, profe. Bueno, genial. Eso, ¿ves? Ahí hay más dibujos. Esto es real. La epiglotis vista de arriba, otros dibujos más, pero bueno, después lo ven, lo van repasando. Yo les pongo muchas filminas que tengan como para repasar. Después, también el esófago no es de gran importancia, es un tubo simplemente que va a trasladar el alimento desde la faringe, la palabra lo dice, o sea, desde la faringe hasta el estómago. Pero no tiene tampoco gran cosa. El esófago, acá hay otras fotos, a ver y ahí va. O sea, decir que el esófago va, obviamente, después de que ha pasado la faringe, sería todo este caño amarillo, es esófago, o sea, transita todo el cuello, transita todo el tórax, y pasa el diafragma y desemboca en el estómago. O sea, va llevando el alimento por todo eso hasta el estómago. ¿Cómo se llama este hueso? De la nada saltó. ¿Homóplato? Ay, Bueno. ¿Cuál, profe? Escápula. 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 Bien, Bien. bueno, pero homóplato no ¿y estuvo cómo tan... se divide
regiones, ¿cómo se llama esta parte que está abajo? Mientras uno pregunta, el otro pica. Preguntemos ¿cuál? Esta región. Ay, lo tengo con amarillo. No, con esto. Lateral. La fosa intraespinosa. Ah, Bien. fosa infraespinosa, muy bien. Muy bien. Demasiado bien. ¿Quién fue? Rojas. Roca. ¿Rojas? Sí. Muy bien, Rojas. Usted de San Lorenzo y además contesta todo. Muy bien. Muy bien. Ahí tiene. No, yo de San Lorenzo no, ¿eh? Ah, no, usted no es de San A ver, Lorenzo. le quiero ver la No. cara. Roja, quiero verle las caras. A ver. Necesito ver si están dormidos porque a ver, conocerlos un poco. Ahora, Rojas. Bien. Ah, nos puso el termo de Rojas, boca. creo que usted contestó mal recién. No. Contestó mal recién. Pero nosotros somos de River, ¿o de qué sos vos? Yo no soy de River. Ah, yo sí. ¿Quién se durmió? ¿Tiene Necesito sueño, saber. Lucía, usted? ¿Quién Me parece que tiene sueño. ¿O no? ¿Están aburridos? Mira la cara de esta chica, Sí, se aburrió esta chica mucho. está muy Lucía se aburrida. aburrió. Le vamos a preguntar entonces, Lucía, lo apagó, no nos escucha. Lucía dejó una foto colgada ahí y se fue. Y se fue Vamos bueno. a hablar, ¿a quién le vamos a preguntar? No, profe, se quedó trabada la imagen. Ah, bien. Perfecto. Lucía, ¿con qué región o hueso articula el húmero hacia distal? Piense. El húmero. Vamos. Fácil, muy fácil. Ujú. No No se me acuerdo. Piensen. El Vamos, número hacia piensen distal. Porque no se hace muy aburrido. Vamos. Piensen todo. ¿Qué tenía por arriba el húmero? ¿Qué hueso? La escápula. Bien. Bueno, entonces Eso hacia proximal. ¿con qué articula hacia distal? Radio y cúbito. Radio y cúbito. Bueno, Exactamente. bien. Muy bien, muy bien. Bárbaro. ¿Qué más querés preguntar, Vicky? Hay que seguir con el estómago. Bueno, Pero de todas maneras no es tampoco tan... ¿estamos bien? Sí. Terminando el estómago... ¿Sol Santander está conectada? Ah, bien. Rocío Pérez también ¿Se durmió? está. Estamos todos. Bueno, muy bien. ¿Quién se ha dormido que Perfecto. diga? Profe, Sí. le hago una pregunta del tema pasado. ¿La molleja es una glándula? Qué pregunta que hizo, ¿no? Qué feo. ¿Y usted qué opina? ¿Qué creen? Sí, es una glándula. ¿Cuál? Puede ser que sea esa que dijo de la espuma de los Las bovinos. glándulas salivales. No es de la espuma, ayuda. No me acuerdo el nombre. Poder Pero anti- también está la molleja del corazón, ¿o no? No. ¿Cómo? Hay una molleja que se saca del corazón, ¿o no? El timo ese. No, esa No. es otra. Esa es otra, pero yo no sé si existe realmente. Las mollejas del corazón. Dicen que sí, o sea que una es la que se servía y la otra asada. Bueno, la que se saca del corazón no la coman asada. Sería el timo. Por las dudas. Vos sabés que el otro... No, esa no es la molleja. La molleja... ¿Molleja? ¿Me escuchan? Sí. Sí, profe. La Sí, sí. molleja real Sí, profe. Es la glándula. es la glándula salival. Que recién la vimos. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Bien, bueno, esa es la molleja. ¿Sí? ¿Cómo se llama? Glándula salival. ¿Cuáles tres habían? Vamos a verla porque... Vamos a la atrás. ¿Se está viendo la pantalla? No, ¿no? Sí. Sí, sí, se ve. Sí, sí. Sí, se ve. Vamos a verla. Axilar, sublingual y Bien, ahí está. parótida. Parótidas.
Ahí están, esas son las glándulas salivales, perdón, las mollejas, ¿sí? Cualquiera de estas tres. ¿Sí? Generalmente las parótidas son las que más se comercializan como mollejas, ¿sí? Pero son las glándulas salivales. Porque son las más grandes. Porque las parótidas, como dice Vicky, son las más grandes. Entonces ha visto que por ahí compran mollejas que son chiquititas, y otras que son más grandes, y otras que son medianas, y otras que no vienen generalmente todas iguales. Bueno, es una mezcla y un mix, digamos, de estas tres, pero las parótidas son las glándulas. Las glándulas, las parótidas son las glándulas salivales que se comercializan como mollejas. Lo que pasa es que las del corazón, supuestamente es el timo, pero el timo se involuciona a una determinada edad que no está permitida la faena. Exacto. O sea, porque la faena tiene, actualmente no me acuerdo, el límite más inferior de kilos. 350, 340. Bueno, 340 de kilo. ¿Y qué edad tienen a esa? Depende, pero puede ser 4 años. Claro, pero al timo, que es otro órgano, ya se ha involucionado, por ende en realidad no existiría en teoría. El otro día, por ejemplo, un amigo nos invitó a un asado, ¿vos sabés? Y le dice, fui a comprar molleja y nos mostró las fotos. Era impresionantemente horrible porque era toda la base del corazón real. La grasa con parte de la aorta, parte de la cava, toda esa parte dice, estas son las mollejas que me vendieron. Por eso dicen las mollejas del corazón. Claro. Pero como glándula, yo veía y no había nada de estructura glandular, o sea, era grasa, era parte de arteria, que de hecho después la probamos y era una cosa horrible, o sea, no era. O sea que eso yo creo que no existe, que estén faenando. Sí. En definitiva son estas las mollejas. Sí, estamos. Bueno. Ahí, bueno, ahí son fotos para que vean la entrada del esófago y la entrada de la tráquea, y después son fotos. Este es un ciervo que faenaron. La Graciela. Sí. En Mendoza, en la cátedra de Anatomía y Fisiología Animal, tienen ciervos, crían ciervos en la facultad, y ahí, de vez en cuando uno muere, o cuando quieren comer un asadito, bueno, se faena y de paso se aprovecha el estudio de la cátedra. ¿Sí? Así que si quieren, podemos reunirnos todos y hablar con no sé con quién y... Que nos manden, ¿porque ir? No, podríamos ir a hablar con alguien. O sea, bueno, podemos terminar. Qué impresionante. Bueno, bien. Estamos... bueno, sigamos sí, acá básicamente es la fase de la devolución, que es lo mismo que habíamos estado viendo. ¿Sí? Es muy teórico, una fase voluntaria y una fase voluntaria, como dice ahí. Deglución es tragar, o sea, es como muy teórico, eso no tiene como tanta aplicación práctica. Es la explicación básica de cómo se mueve. ¿Sí? Miren acá cómo se mueve la epiglotis. Que decíamos así. Para que pase el aire pasivamente. Exactamente. Como que esté ahí. ¿Han probado alguna vez tragar y respirar al mismo tiempo? Tomar agua y respirar al mismo tiempo. Bueno, es imposible. Bueno, para el animal también es imposible. Entonces, quien comanda ese paso de alimento de aire es la epiglotis, ¿sí? Cuando nosotros vamos a tragar alimento, digamos, se cierra hacia la región faríngea, se cierra hacia la tráquea. Esa línea de punto, esa línea de punto es el alimento que viene desde acá de la boca. Esta es la epiglotis, esta es la epiglotis que está tapando acá la laringe, y este es el paladar blando que está. Exactamente. La cuestión es que ustedes sepan eso, de que la epiglotis cierra la laringe para que obviamente la comida no se vaya para el lado. Y esto permite el paso al alimento. Permite el paso, por eso dice pasaje de alimento hacia el esófago. Y este pasaje de aire que viene como naturalmente hacia la tráquea. Listo. Bien. Con eso es suficiente. Bueno. Bien. Y nos vamos al estómago, porque después vienen rumiantes. Vamos rapidito. En la región gástrica decíamos que eran los monocavitarios, los policavitarios y las aves. Ahí los clasifica el estómago, ya dijimos, monocavitarios, equinos, suinos, carnívoros y hombres. Suino es el porcino, ¿sí? Hay fotos.
policavitarios los rumiantes, ovejas, bovinos y caprinos, con 4 cavidades, y los camélidos con 3 cavidades. Ya vamos a ver cuáles son las cavidades, cómo se llaman las cavidades. Pero tenemos y que todo buscar eso. los videos que vos tenías el año pasado. Sí, los tengo acá, ya se los voy a subir. Porque ahí dice, es que se explica bien la anatomía. Bien, en rumiantes, Ajá. las 3 primeras son no secretorias, ¿sí? Las 3 primeras cavidades son no secretorias, es decir, que no segregan nada, ¿sí? Pero obviamente colaboran con todo lo que es la dilución del alimento y la desintegración del alimento. Mira, ¿sabes qué? Voy a buscar primero una foto. Las 3 primeras son regiones no glandulares y la última es una región glandular, ¿sí? Acá lo vamos a ver bien. Ese es de un mono cavitario, un ejemplo que puede ser el porcino. Exactamente. Eso significa una sola cavidad. Que es el estómago, solamente. Solamente el estómago. Glandular. Claro, que más allá de que tenga partes internas que no nos interesan mucho, lo único que hay que saber es que todo esto es una sola cavidad en el porcino. Y todo esto es una sola cavidad en el equino. Listo. Más allá de las regiones que tenga internamente, porque después lo leen bien y lo estudian bien. Dentro de lo que es la parte interna, hay una región que se llama glandular pilórica, glandular fúndica. Bueno, al margen de eso, ustedes sepan de que es una sola cavidad. Sin embargo, espérate, esto necesito. Bueno, son distintos esquemas de otros estómagos cavitarios, y acá, bueno, la irrigación, pero mira, hablando de rumiantes, no, lo que quiero ir es mostrarle, ya vuelvo para atrás. Miren, voy a primero mostrarle la foto. Todo es cavitario, o sea, que parece loco, en realidad, pero es así. Esta primera parte de un policavitario se llama retículo. Todo esto grandísimo así se llama rumen. Esta parte se llama omaso y esta parte abomaso. Ya vuelvo para atrás. A lo que quiero ir es que todo un solo estómago, pero con varias cavidades. O sea, una cavidad es retículo, otra cavidad es rumen, otra cavidad es omaso y otra cavidad es abomaso. Bien, vuelvo para atrás entonces. Miren. El monocavitario entonces, equino, suino, carnívoros y hombre. El policavitario son los rumiantes, o sea, ovinos, bovinos, caprinos, y son 4 cavidades, los camélidos son 3 cavidades. En los rumiantes, esas 3 primeras, que les nombro enseguida, son no secretorias que van a colaborar con la desintegración mecánica del alimento. No hay glándula, eso lo está diciendo la palabra, son no secretorias. Y el cuajar, que es el estómago verdadero, sí es glandular, o sea, sí es secretorio. Entonces, ahí de nuevo, la foto solamente del monocavitario, una sola cavidad, ¿listo? Chao. Muchas otras fotos para que comparen cuando se pongan a estudiar, digamos. Una foto de irrigación, pero hablando ya de rumiantes, esto también es una foto como muy esquemática, pero acá. Claro, porque acá un rumiante, si bien es esquemática, pero ven, la boca, ven acá, esta sería, digamos, esquemáticamente las glándulas salivales que están en la cabeza. El esófago, miren por dónde viene, que dijimos, atraviesa todo el cuello, etcétera, etcétera. Ven que no hay tráquea ahí, en ningún momento habla de tráquea porque estamos hablando del sistema digestivo. Solamente ¿sí? Boca, dentro de la cabeza las glándulas salivales. La región faríngea que está ahí. Que sería esta, ¿sí? la región faríngea. Y pasa directamente al esófago. No hay tráquea porque no estamos hablando de aire. ¿sí? Y acá, si bien es esquemático, pero hay muchas fotos más adelante, no se preocupen porque les he puesto muchísimas. Todo esto enorme, 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 es el estómago de un bovino. Esa es la diferencia con un monocavitario. Entonces, ese estómago se divide en retículo rumen, en omaso y en abomaso. Por eso decimos que son policavitarios. Que son 4 partes dentro de un estómago, grandísimo. Que ahora lo desarrolla más todavía. Y luego continúa
con lo que sería intestino delgado, intestino grueso, recto, llano, y ahí termina el sistema digestivo, comenzando por la boca, terminando por el ano. Entonces, ve, la región oral, como diferente, tiene el rodete dentario, que ya lo habíamos visto, y la región gástrica, esto es lo más importante, los preestómagos y el estómago verdadero. ¿Por qué entonces, perdón, decimos que son preestómagos y un solo estómago verdadero? Lo hemos dicho recién. ¿Qué los diferencia? Igual están a más abajo. ¿Alguien se anima a responder eso? Busca otra foto. Que el estómago verdadero secreta porque tiene glándula. Bien, Perfecto. secreta porque... ¿Quién? Ballester. Ballester. Usted no la conoce, ¿no? A ver, sí, vamos a ver. ¿Quién fue? Así nos conocemos. Ballester, acá está, Camila. Perfecto, ahora sí. Muy bien, Camila. Vamos a ver una foto que esa foto puede ser, ahí viene el esófago en celeste, aunque sea esquemático, pero hay más fotos. El esófago en celeste que está acá. Desembocando Después, en el retículo, que es el amarillo. Desemboca en el retículo cumple una determinada función y pasa al omaso, que cumple una determinada, pasa al rumen, perdón. Allá todo lo que es marrón, todo lo que es enorme el rumen, ahora lo clasifica un poco más. Después de ahí va al omaso, que está en verde. Del omaso pasa al abomaso, que sería el estómago verdadero, región glandular, ¿sí? Y luego el intestino. Y luego el intestino. O sea, que les quede claro como resumen, más allá del resumen, porque en realidad ya está más detallado, ya les voy a hacer un resumen. Acá está de nuevo, miren. Foto. Esto visto como del lado derecho del animal y esto visto del lado izquierdo, que en realidad está mal porque el omaso no se ve de acá, este dibujo. Pero no importa, no vamos a complicar. Miren, acá lo vuelve a repetir para que lo lean. Retículo también se llama red, bonete, son todos sinónimos. El rumen también se llama panza. Lo van a ver como el mondongo, el famoso mondongo de la carnicería. El librillo le llaman libro o mazo. O librillo. Todos son sinónimos para que a ustedes les suenen los nombres, porque si no le van a decir otro nombre no van a saber de qué se trata. ¿Nosotros cómo le llamamos? Retículo al retículo. Rumen al rumen. Librillo al omaso y abomaso al abomaso. ¿Sí? Claro, y ahí por eso estás resumiendo, estás repitiendo, estamos repitiendo para como que quede claro. Mucosas no secretorias, por ende no segregan mucus, o sea, no tienen glándulas. Pero sí cumple un montón de funciones. No, más vale, porque esto acuérdense que solamente es la anatomía del sistema digestivo, porque después para que entiendan la fisiología y las bacterias y todo eso, que lo vamos a ver la semana que viene, la función de este rumen, que es muy importante, para que entiendan eso primero tienen que saber que existe un rumen, porque si no, ¿cómo van a saber la fisiología si no saben la anatomía? No hay forma. Bueno, entonces, no nos vamos a meter ahora con fisiología porque se mueren, digamos, o sea, directamente sepan esto, que los rumiantes, llámense bovinos, ovinos, caprinos, son policavitarios, ¿por qué? Porque tienen un estómago grande, pero dividido en cavidades, punto. Porque si no se vuelven locos. ¿Ve? Ahí lo desarrolla. El rumen, que es el de mayor tamaño, es enorme, tiene como de 80 a 120 litros de capacidad. Y algo muy importante es que siempre está del lado izquierdo. Claro, que ahí está la topografía. ¿Ven? Sí. La palabra topografía significa dónde están ubicadas las cosas. ¿Ustedes las ya cursaron topografía? O anatomía Sí. topográfica. Sí, topografía, sí. Un segundo creo que está. Ah, no sé, No me acuerdo. ¿qué significa? O sea, ¿qué le dan en esa ¿Cursaron materia? topografía? Sí. 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 Perfecto. Topografía Sí. es tierra y las mediciones, formar Porque acá básicamente, Entonces, claro, la anatomía topográfica significa que estudia el animal, digamos, dónde están las regiones donde se ubican cada parte cosa. dentro del animal. Entonces, lo que les quería decir, eso, está ubicado al lado izquierdo. se ubica al lado izquierdo, mayoritariamente tiene su mayor porción, digamos, la tiene del lado izquierdo. Entonces, si nosotros vemos una vaca de frente y tiene el lado izquierdo, digamos, más abultado, es que tiene su rumen casi lleno.
Si tiene el lado derecho más abultado que el izquierdo, significa que la vaca está preñada. ¿Sí? Es algo importante que ustedes tienen que saber, porque muchas veces pasa, ay, mira esa vaca, miren esa vaca preñada, y ustedes le están mirando el lado izquierdo, y en realidad es que está llena de pasto, no es que está preñada. ¿Se entiende eso? Es importante que lo sepan diferenciar, que siempre el rumen está del lado izquierdo. Siempre, es muy, muy importante, de que no pueden pasar al campo, digamos, sin saber eso. Y hay una práctica que es, cuando ya lo vamos a ver después en fisiología, pero cuando ocurre el empaste del animal, el empaste que es cuando el animal empieza a fermentar ciertos alcaloides que tienen ciertos alimentos, empieza a fermentar dentro del rumen y provoca gran cantidad de gases, y esos gases hacen una expansión, digamos, del tamaño del rumen, que empiezan a ahogar al animal, ¿sí? El rumen es tan grande que después que se extiende y se dilata por estos gases que yo les digo que productos de la fermentación, empieza a aplastar todo lo que es la parte respiratoria del animal, y el animal puede morir asfixiado. Entonces, algo muy importante que se hace en el campo es el chuseo, digamos, que se llama así, en la jerga del campo, y es simplemente clavar un puñal o una daga, digamos, en una región para permitir la salida de los gases. Y eso se hace del lado izquierdo del animal. Claro, que es muy, muy importante, que yo todos los años le cuento la anécdota de este chico compañero mío, de verdad, que lo chuseó del lado derecho, le clavó el hígado y lo echaron a la miércoles. Porque él trabajaba en un campo real, o sea, eso me lo contaron después compañeros. Pero vos imagínate estar trabajando en el campo, ser ya profesional, y que te ocurra una patología de esta, que es bastante frecuente. Si fuera algo de que se ve muy esporádicamente, vos decís, bueno, no importa, pero el timpanismo es frecuente. Muy frecuente, sí. O sea, si está mal manejado, obviamente. Y estar ahí como profesional. Sí. ¿Y eso se da porque le dan alimento de mala calidad o por qué se da? No, eso se da porque, exactamente, porque por ejemplo los pastos verdes tiernos, rebrotes muy tiernos, tienen alta cantidad de alcaloides, que lo que hacen es fermentar, digamos, y producen una rápida fermentación en el rumen. Acuérdense que el rumen se llena de gas. El rumen es una cuba de fermentación, ¿sí? Es como si fuera un fermentador, y eso es lo que permite la degradación del alimento. Entonces, estos alcaloides lo que hacen es fermentar tan rápidamente que empiezan a producir gases y espuma que el animal no puede expulsar. Entonces empieza a inflamar se y a hincha distender. De tal forma. Exactamente, de tal forma que empieza a presionar lo que es la parte de los que si no se actúa, se muere. Y el animal muere asfixiado. ¿Sí? Básicamente, una alfalfa, por ejemplo, recién brotada, con 2 días de brote, una alfalfa que no está bien segada, un rollo muy verde, un fardo muy verde, producen este tipo de sintomatología. ¿Sí? Pastos con gran cantidad de proteínas también, como los melilotos que dice Vicky. Bueno, todo ese tipo de cosas. ¿Sí? O sea, la idea es, volviendo como más allá de las plantas, etcétera, porque también se ve eso en producción, sino de que ustedes tienen que saber de que si les ocurre esta circunstancia en algún momento, esta patología, el rumen, que es, digamos, la cavidad como más enorme dentro de todas esas cavidades, y es muy, muy importante, el rumen, volviendo a la parte, al comienzo, está del lado izquierdo. O sea, eso sí o sí, la topografía ustedes las deben saber, porque si hacen esa práctica de chusear, que es clavarle como un trócaro, de acuerdo a lo que haya en el campo, porque a veces hasta un cuchillo, qué sé yo. Generalmente un cuchillo. Claro, no lo pueden hacer del lado derecho, porque realmente no están clavando el rumen, están clavando el hígado, y entonces ahí van de patas a la calle. Claro, porque, bueno. Entonces, ahí les voy a mostrar, ahí tienen más detalles del rumen. Bueno, ahí se ve la mucosa interna que tiene un aspecto de toalla. Lástima que en realidad en la vida diaria, o sea, lo vemos en el laboratorio y se entiende. Eso es el mondongo, ¿sí? Es el mondongo que, claro, que vende en la carnicería. Otra menudencia. A ver si veo otra foto. Bueno, es el más grande de todos los preestómagos. Anatómicamente tiene como muchos detalles, un saco dorsal, un saco ventral, tiene por fuera lo que serían los surcos, por dentro los pilares, o sea, son muchos detalles anatómicos que los vamos a ver en un video.
y los tenemos que explicar mejor con los movimientos de premezcla o de mezcla, cuando hablemos de fisiología. Pero es muy importante como función, que es cuba de fermentación por excelencia. Esto es muy, muy importante porque es lo que los alimenta realmente al bovino. O sea, si no tienen rumen, bueno, chao. Después el retículo, como veíamos ante una foto, a ver, tiene fotos así como cortadas, pero bueno, volviendo acá, a ver si hay otra. No, acá hay más. Esta foto me gusta porque es más real, mira. Esta es la parte derecha del animal. Entonces, el esófago, esa es la apertura, o sea, la llegada, digamos, del esófago va trayendo el alimento. La cabeza del animal está allá. En realidad está a mi derecha, pero exacto, esto es la cabeza de... A ver, hagamos de cuenta. No está el puntero acá. Sí, ajá. Ah, sí, opciones de puntero. Acá, no. Ay, mira, ya acá hay más. Esta, sí. Bueno, no, pero se marca la cabeza para allá. Pero ahí está. Acá está la cabeza del animal, ¿sí? Entonces viene el esófago, desemboca, más allá de los detalles, desemboca a ese nivel que sería esto, el retículo. Todo eso marcar es el retículo. Es más fácil explicar con la foto que con la teoría. Luego del retículo, el alimento, cuando les expliquemos la semana que viene, va a pasar hacia el rumen, que es enorme, toda esa cavidad enorme. Marcarles todo el rumen, todo. Mira, todo rumen. Todo eso es rumen. ¿Bien? Luego, por una serie de mezclas de movimiento, etcétera, pasa al omaso. ¿Qué es eso? Pasa al omaso. ¿Bien? Y luego, cuando ya el alimento está deshidratado, etcétera, pasa al abomaso, que es una bota de vino. Uy. ¿Bien? Pasa al abomaso, de que es todo eso, se producen otros procesos con jugo gástrico, etcétera, etcétera, y luego pasa al intestino delgado, que es ese choricito sería, ahí. O sea, estamos diciendo algo general para que después vean, cuando lean la filmina entiendan lo particular, pero tienen que saber ese recorrido que es fundamental, del esófago al retículo, después todo lo que sería el rumen, después omaso, después abomaso, después intestino delgado. ¿Sí? Hola. Sí. Sí, profe. Miren, volviendo para atrás, tienen más detalles de cada uno, tienen más detalles. Miren, por ejemplo, bueno, ya dijimos que el rumen tiene ese aspecto de toalla, que es el famoso mondongo. Ustedes lean más el detalle. El retículo dijimos que está por craneal del rumen, obviamente, y que se comunica hacia el rumen por un orificio grande que se llama rumino reticular, así lo dice la palabra. Y obviamente hacia craneal está en contacto con el diafragma, apoyándose sobre el esternón. Además del esternón, ¿qué otros órganos o huesos forman el esqueleto axial? Costilla. Las vértebras, la columna La columna. ¿Y y qué el más? cráneo. Los huesos de la cabeza. Bueno, cabeza, columna vertebral, costillas y esternón. Muy bien. Bien, o sea, esas cuatro. O sea, ¿qué quiere decir? Acá lo tienen más detallado. La mucosa tiene el aspecto de red, por eso se llama red, bonete, redecilla. Bien, ahí está. Ese es el aspecto real del retículo, que son como celdas, como una red realmente. Y luego de que ha pasado lo que sería retículo y rumen, se va el alimento ya listo, digamos, después de todo lo que le expliquemos en la clase que viene, a otro órgano que es en forma de pelota, porque es bien redondito, que se llama omaso o librillo. Y entonces, después lean esto, porque en realidad son más detalles, ahí se ve que el omaso tiene esta estructura,
que son como hojas, por eso se llama librillo. Entonces dice, recibe las partículas del alimento que ya están masticadas, ¿sí? Y ya están digeridas por los microorganismos. O sea, ya recibe todo lo que está listo. Es un órgano pequeño, compacto y ovalado. O sea, redondo, más tirando como a pelota, digamos. Bien, espérate. ¿Sí? Con anchos pliegues longitudinales en forma de hojas, por eso se llama como librillos, y a su vez lo importante es que absorbe agua y electrolitos. Y luego del pomazo pasamos a lo que se llama el abomazo o cuajar, que ya decíamos entonces que era la que tiene la forma de bota de vino y es el estómago verdadero. ¿Ven? Le llamamos estómago verdadero, o sea, el equivalente al estómago de los monocavitarios, como si fuera el nuestro, o el del equino, o el del cerdo. Otra foto, más fotos, esta foto está bien, digamos. Acá hay otra, pero real, mira, esto es real, lo vemos así en el laboratorio, lo que pasa es que está como desarmada, digamos. Eso es una regla como de 30 centímetros más o menos. Claro, es una cosa enorme. En realidad, a este nivel está desembocando abierto. Estaría como el esófago. Bueno, pero igual ahí el rumen está, eso está... Está abierto, está todo desparramado abierto. Está bien, pero está, o sea, Está lleno. Lleno, pero como o sea, no tiene su expansión normal. Ah, no. Eso debe aumentarse por lo menos el doble de ese tamaño, ¿sí? Eso está lleno de alimento, pero está contraído. Claro. No tiene irrigación sanguínea, no tiene nada, no tiene gases, no tiene nada. Pero para que vean que es como una gran bolsa, haciéndose una idea. Entonces, ven, acá estaría supuestamente desembocando el esófago, toda esa partecita es el retículo. Este es como el orificio retículo ruminal, un orificio que está por dentro en realidad, porque por fuera como que no se ve tanto orificio. Todo esto es rumen, miren qué enorme, toda esta bola, o sea, esta bolsota es rumen, el omazo que es una pelotita, decíamos, y listo, y ya sigue todo el abomazo. Más vale que continuado, porque si no el alimento, o sea, tiene que seguir una secuencia, un hueco, está todo continuado. ¿Ves más fotos? Hay miles de fotos. Ese lo pueden ver del lado izquierdo del animal, que se ve todos los sacos. Exacto. ¿Ves que ocupa todo? Miren lo grande que es, ocupando desde el diafragma hasta la entrada de la pelvis y del techo al piso. Todo eso es el rumen. Eso que está ahí es el retículo. Es enorme. El retículo tiene una particularidad que no sé si se las mencioné. No, de la Y su función, que es básicamente marcarles el diafragma. atrapar un... Ese es el diafragma. No, esta es la línea del diafragma. La línea Acá costal. está el diafragma. Les decía, la función del retículo, eso lo estaba diciendo. Claro. La función del retículo es básicamente, al ser el primer filtro, digamos, por el que pasa el alimento. Claro, ahí está el diafragma, está bien. O sea, si ven así, es como el diafragma, Sí. es como... Ahí está, ahora sí. Es cupuliforme. Eso significa que tiene forma de cúpula. Lo que he marcado de rojo es el diafragma. Lo que pasa es que esta es la línea costal. Pero no importa, no se preocupen. Está bien. Esto es el retículo, y mirá que cerca del diafragma que esté, que cerca del corazón que está. Por eso de los cuerpos extraños. Bueno, les decía. Exacto. El diafragma, el retículo, perdón, hacer la primera barrera o el primer filtro del alimento cuando se es ingerido por el animal, como todo primer filtro o primer barrera, tiene que tener la capacidad de retener objetos extraños, ¿sí? Imagínense si este animal se traga un alambre, o se traga un tornillo, o una tapa, o cualquier cosa. Así. Directamente, cuando el animal respira, al moverse el diafragma, y al moverse, digamos, al tener movilidad de estos órganos, lo que hace es perforar directamente la línea del corazón, ¿sí? Y eso es una patología que se llama retículo pericardítico, y no hay vuelta atrás con eso. Una vez que se rayó, digamos, el corazón, o se perforó el corazón, ya no hay vuelta atrás, ¿sí? Porque pierde función.
Entonces, tiene la capacidad ¿Una mucosa, de profe? tener... ¿Cómo? Es como una mucosa. No. Esto de esa cavidad que le he marcado así sería el retículo. Es Es una cavidad, ¿sí? Mírense, fíjense acá. eso, Miren, aquella cavidad. Así que está desparramado o está Acá. desparramado, sería. acá. El animal traga el alimento, Claro. viene acá, ¿sí? Tiene forma de panal de abeja, ya lo van a ver como panal de abeja. Sí. La textura que tiene por adentro, y tiene la capacidad de retener todos los tipos de elementos extraños. Después de ahí pasa al rumen, después del rumen, como habíamos dicho, pasa al omaso, después del omaso al abomaso y del abomaso al intestino, ¿sí? Pero tiene la capacidad de retener elementos extraños, ¿sí? Esa es su Igual- función principal, pero ya después la Ahí vamos a se ver ve bien. bien también, ahí se ve re bien. Mira de nuevo, el esófago. Se ve todas las partes de nuevo. Y los sacos son importantes también que Claro. sepan los tipos, o sea, los sacos que tiene el rumen, sobre todo el saco dorsal y el saco ventral. ¿Por qué? Pues lo vamos a ver en fisiología, Con la mezcla. los movimientos que tiene que hacer el rumen para mezclar. Imagínense un tacho de 200 litros Claro. lleno de alimento que tiene que ser procesado. Entonces la única manera es que esta cuba de fermentación se empiece a mover, digamos, y se mezcle. Y eso se hace con movimientos ruminales, básicamente, que dependen fundamentalmente de las partes del rumen, que son los sacos. El saco dorsal, el saco ventral, bueno, después tener el saco ventral, todos Claro, esos pero hacen esto- el movimiento del rumen, para que se mezcle el alimento. ¿Serían movimientos peristálticos, profe? No son movimientos peristálticos, son movimientos ruminales, No. ¿sí? Claro, se llaman movimientos de mezcla Y premezcla. o de avance, porque van avanzando, pero no es netamente el peristaltismo que tiene el esófago o que tiene el intestino. Internamente es otro tipo de movimiento de las Exacto. paredes musculares. Pero por ejemplo, es otra foto que se entiende bastante bien. Acá está el esófago desembocando justo como sería en la unión. Miren el retículo, esto es lo que estábamos diciendo. Lo que pasa es que en la foto anterior lo estábamos viendo que el animal mirando hacia el otro lado. Ahora el animal tiene acá la cabeza. ¿Me ven la flecha? Sí. Acá tiene la cabeza. ¿Ven? Entonces viene por acá, por el cuello, el esófago, desemboca esta parte, es el retículo que estábamos diciendo, y lo que decía el Mati, que él tiene la función como de englobar o de atrapar los cuerpos extraños. Luego sigue, esto es lo que estamos diciendo del saco dorsal del rumen, es toda una cavidad enorme, este es el saco ventral del rumen, los sacos ciegos, pero es toda una bolsa enorme, y después de que se han producido lo que vamos a ver la semana que viene, toda la digestión microbiana, etcétera, las mezclas y todo eso, y la rumia que es otra cosa, después de que se produjo todo eso, pasa a esta parte que se llama omaso, toda esta pelotita, y listo, y después de que se deshidrató, etcétera, etcétera, pasa a esta otra parte que se llama abomaso, ahí lo están leyendo, y ya está, terminó el estómago, píloro y duodeno, pero ya duodeno es parte del intestino delgado, o sea, se termina el estómago. Entonces tienen más fotos, ahí está real desarmado en el laboratorio, pero no lo vamos a ver ahora. Lamentablemente. Y después tienen más fotos, abierto. Sí, ¿ve? Miren, mucosa de toalla, miren el retículo con la mucosa de panal de abeja. Sí. Este es el real. Se ve perfecto. Terminemos, bueno, si se Dale. ven fotos. ¿Ves el mondongo? Eso ya está lavado, porque imagínense que Y ahí está hervido. sucio, lleno de pasto y todo, y después no lo vamos a comer así, más vale. Entonces acá está lavado, hervido. Eso es un Y vuelto a pilar. lavar, y vuelto a hervir. Y vuelto. Entonces les mostramos más fotos. Mira, El bonete es el retículo, el bonete. miren ¿sí? que se ven como decimos así las redecillas. Un panal de abeja. Claro, pero limpio, obviamente. Y más fotos. Después redecilla, el retículo, lo mismo. Mira, ahí está. Retículo. Pero viste qué sucio que está Ven. ahí. Y allá cómo sigue el omaso, aquella pelota, y mira cómo sigue el abomaso. Miren lo grande que es, ¿no? Ese es Ahí se dan real, cuenta digamos. de la dimensión que tiene. Es Bueno, y el temático. librillo omaso, recibe el nombre de librillo, ¿por qué? Porque tiene
fíjense que las hojas que tienen, los pliegues que tienen, parecen hojas de un libro. Obviamente ese es esquemático, sí. Es totalmente esquemático, obviamente, y tiene la función de... Como deshidratar. Claro, de deshidratar el Sacar todo alimento, el de agua. extraer todo tipo de agua, digamos, porque imagínense que este sería el penúltimo paso, o el último paso, Claro, mejor ya dicho, pasa al hasta que ahumazo. pase el ahumazo. Entonces hay que tratar de filtrar lo más que se pueda. Bueno, y este es el encargado de hacer ese tipo de trabajo. ¿Ves? Y ahí está limpio, Ahí como está. que Miren, se ve realmente ven que como parece un libro. Tal cual. ¿Por qué? Porque va pasando por esas capas toda la humedad, digamos, hasta que es capaz y es capaz de retenerla. Ese de verdad también, pero limpio y colgado. ¿Ves? Y el ahumazo fotos, como la bota de vino, ese es de verdad limpio y lavado, dado vuelta. Entonces esa es la parte interna. ¿Ven? Es el real. Ese es el real. Más fotos. Más fotos, Más digestivo, fotos. sistema digestivo. Profe, Esto es ¿y el lomazo y el abomazos también se venden? No. No los vi nunca. no se venden. No. Lo único que se vende es el rumen, ¿sí? No los vi nunca. Y a veces con algo de rumen aparece un poco de retículo. Pero el lomazo y el abomazo, no. Ah, bien. ¿Cómo se ve? Esto es básicamente la capacidad que tiene el porcentaje, no tiene mucha importancia, si bien saber algo de tamaño, como para que se den una idea del tamaño. Miren el tamaño de 120, 220 es litros, una barbaridad. una barbaridad, Pero sí, miren de el otro, agua. Y obviamente representa el 15 al 20% del peso vivo del animal, ¿sí? Es muy, muy grande. Realmente casi un 20% de toda la estructura de un bovino es un tamaño importante. Ahí cómo va cambiando. Cómo va cambiando, digamos, en cuanto a tamaño, ¿sí? De un 35% cuando es un animal joven a un 62% en adulto, el rumen, y miren el abomazo cómo disminuye su tamaño. Pero que, bueno, acá hay algo que después lo vamos a charlar y si me olvido de contárselos en la próxima clase, hagan de recordar. Cuando un animal se convierte en rumiante o cuando es, o sea, el paso de animal lactante a rumiante, está perfecto. Ahí está la foto de cómo va cambiando, pero sí está la foto de la gotera esofágica. Bien, bueno, miren acá, el animal que tiene el abomazo súper desarrollado, cómo empieza a involucionar, en realidad no a involucionar, sino que lo demás empieza a evolucionar. Obvio. Y queda súper chiquito al lado del rumen. El abedel acá de todo esto es el rumen, ¿sí? El aparato, digamos, más importante o el órgano más importante sería el rumen, ¿sí? ¿Por qué? Porque es ahí donde se almacena el alimento, es donde se procesa, es donde se hacen los productos de esa fermentación que se asimilan a través de las paredes. Bueno, ya lo vamos a ver un poquito mejor, pero para que tengan más o menos una idea. Acá, o si no lo explicamos en la parte de... Sí, de fisiología, porque por ahí no lo van a entender mucho, ¿me parece? ¿Lo volvemos a ver? Bueno. ¿Lo volvemos a ver después? Dale. Entonces, porque después va a terminar acá de coso, ¿viste todo como ahí se ve nos acordemos la gotera esofágica para falta intestino. Gotera. Vamos a hablar después de la gotera esofágica. Bueno, esto habla después. Esto se los vamos a mencionar después porque por ahí se van a confundir mucho. Hasta ahora vamos bien. Es re pesado. ¿Se entiende? ¿Hay alguna duda? ¿Hay alguna duda? ¿Se entiende? ¿Quieren consultar algo? ¿Se durmieron? ¿Están bien? Entendí bien. No, por ahora no, profe. Okay. Profe, vamos bien, profe. ¿Cómo? No sé qué me dijo. Que vamos bien. Vamos bien. Ok. Nos tomemos 5 minutos, ¿sí? Y seguimos así, terminamos de ver las diapositivas que quedan, ¿les parece? 5 minutos. Bueno, profe. Bueno. Ok.
Chicos, Chicos. ¿Hola? Sí, profe. Sí, profe. Hola. profe. Miren, chicos, escúchenme una cosa. ¿Me escuchan todos? Sí. Sí, sí. Sí, profe. Miren, Sí. estábamos acá conversando con Matías y en realidad, miren, como la clase es muy larga porque lo que queda es bastante como... ¿no? Vamos a hacer una cosa, vamos a darles unas preguntas, ¿verdad? Ya las van a escribir, pero para como que se obliguen de alguna forma a leer lo que queda, que son como muchas filminas. Si las seguimos desarrollando vamos a terminar como a las 6 de la tarde, que siempre terminamos a esa hora, pero por la computadora es más como complicado. Entonces, les voy a dar unas preguntas de los temas que quedan, que son intestino delgado, intestino grueso y las glándulas anexas al sistema digestivo. Sí o sí, obviamente, las contestan y apenas empecemos la clase del próximo día, las voy a preguntar. Profe, Más vale. Sí. pero podría enviar hoy o lo antes posible Sí. los El documentos. 5 de octubre. ahora va a quedar subido esto. Ya, ¿sí? ya. Se está subiendo. Miren. Así que hoy va a quedar subida Toda esta la clase, porque de acá, porque como no tenemos otro material tanto bibliográfico, de acá van a leer estas preguntas. O sea, sí o sí van a ver esta primer parte del PowerPoint, lo repasan bien, pero esta segunda parte es como que no les queda otra que sí o sí leerlo, porque si no, no van a saber responder estas 3 preguntas que le voy a hacer, que se las voy a evaluar, se las vamos a evaluar la semana que viene. Y además ya le vamos a subir alguno que otro apunte, que es lo que estoy intentando encontrar, que no los encuentro. Así que, miren, escriban pregunta número 1. ¿Cuáles son las partes del intestino delgado y del intestino grueso? Escriban. ¿Cómo, ¿Cuáles profe? son la primera pregunta? ¿Cuáles son las partes del intestino delgado y del intestino grueso? La segunda pregunta, nombre las glándulas anexas del aparato del sistema digestivo o del aparato digestivo. Nombre las glándulas anexas. Y la tercera, obviamente nombrar y explicar las funciones del páncreas y del hígado. Con esas filminas que quedan en esta clase, pueden responder estas 3 preguntas, deben responder estas 3 preguntas, ni bien comenzamos la semana que viene, así como a cualquiera, obviamente, les preguntamos para poder continuar con la fisiología. Y obviamente esta primera parte estudienla sí o sí, porque si no, no van a entender la fisiología, que es más interesante que esto y más complejo que esto. Es fundamental que entiendan bien esta parte, entonces si tienen dudas, por favor, pregúntenos, porque si no entienden la parte anatómica es muy difícil después entender la fase fisiológica, ¿sí? Entonces la ubicación es fundamental, los nombres son fundamentales, el circuito del alimento es fundamental para después entender lo que es la parte fisiológica del animal, ¿sí? Ahora le vamos a subir unos videos. La ¿sí? clase, los videos. Esta clase, voy a revisar la clase anterior que también me preguntaron, a ver qué pasa que no está subida, y los videos explicativos para que ustedes los vean, ¿sí? Sí, profe. Bueno, profe. Bueno, profe. Bueno, chicos. Nos avisan cualquier cosa. Cualquier cosa, por favor, nos avisan. Bueno, profe. Bueno, profe. Bueno, profe. Bueno, que estén muy bien, estudien y nos vemos el lunes que viene, ¿sí? Gracias. Bien, profe. Chao, gracias. Gracias. Bien, gracias. Fíjense. Chao, profe.